Bueno, vamos a empezar imaginando un material, cualquiera que ustedes puedan tener en su cabeza en este momento. Los materiales son conglomerados de átomos que están presentes en el mundo, en la Tierra, desde el mundo natural hasta el mundo humano, pero que nosotros en la labor de diseño hemos adaptado a nuestras labores para adaptar el mundo a nosotros, que es un poco de lo que se trata el diseño. El diseño no está como tal definido, es un área de estudio en construcción, pero sí nos alimentamos de muchas ciencias que nos ayudan a entender cómo funciona el mundo y cómo lo podemos adaptar a nosotros. En esta imagen, entonces, vemos un, una cantidad de objetos, cada uno con un material distinto, con un conglomerado de átomos distinto. Y si nos preguntamos de qué materiales está hecho el mundo humano, pues, por ejemplo, en esta imagen podemos ver metales, fibras naturales, materiales pétreos, textiles, plásticos, resinas, pero no existe como tal en el mundo una estadística específica sobre en qué proporción el mundo está hecho de qué material. Sin embargo, para tener una pista de esto, podemos guiarnos por la energía que se utiliza para crear y conformar estos materiales. Entonces, tenemos que, por ejemplo, el día de hoy desde que ustedes se levantaron hasta este momento, tenemos un gasto energético en el mundo de 4.011.352.287. Esa es la energía usada en megawatts por hora. Otro dato importante es el gasto energético en petróleo, que es 84.544.474. Estos números son muy importantes a nivel mundial, pero apuesto a que ninguno de los que está aquí es capaz de imaginar ni esa cantidad de barriles ni esa cantidad de megawatts por hora. Entonces, ¿cómo hacemos para lograr comprender este mundo de los materiales en nuestra cabeza? Para poder entender eso, entonces vamos a hacer una breve pasada por la historia del diseño y su relación con los materiales. Estos cuatro cuadros nos muestran las cuatro revoluciones industriales que han habido a lo largo de la historia. La primera en 1780 y la última en nuestros días. En estas cuatro partes de la historia del diseño, que tienen mucho que ver con el diseño, pero no es lo único, encontramos pistas muy importantes sobre cómo se ha comportado la humanidad con respecto a los materiales. Por ejemplo, en la primera revolución industrial hubo una creación de gremios asociados a materiales, es decir, las labores se dividían las ocupaciones se dividían por labores que estaban asociadas a su vez a materiales, por ejemplo, la carpintería con la madera, la metalurgia, y esto fue dando un primer entendimiento más profundo de cómo los materiales iban conformando nuestro mundo. En la segunda revolución industrial tenemos un avance porque se dio el aumento de la frecuencia de producción, es decir, no solamente era entender cómo un material se comportaba, sino que logramos hacer que ese material estuviera al servicio nuestro, pues a servicio de nuestras labores. En la tercera revolución industrial pasa algo muy importante, que es en 1970 y a partir de allí, que es que empiezan los sistemas electrónicos y sistemas tecnológicos. Y uno pensaría que ya gran parte de cómo los materiales funcionan estaba entendida por la humanidad y sin embargo empezamos a hacer una explotación minera para encontrar materiales como por ejemplo el litio, que alimentan en este momento nuestras máquinas a través de la cual ustedes por ejemplo pueden ver esta conferencia. Esta última revolución industrial, la que está en nuestros días, la cuarta revolución industrial, tiene un componente muy importante. Y se trata de que ya a lo largo de las tres anteriores hemos entendido cómo funcionan los materiales y ya no podemos seguir explotando, podríamos seguir explotando el mundo de la forma en la que veníamos haciéndolo, pero ya entendimos que no es la mejor manera de hacerlo, ni tampoco es lo más rentable si hablamos en términos económicos, ni ecológicos tampoco. Entonces aparece una cosa que se llama el Internet de las cosas, que es vincular los objetos a la nube por medio de la conexión de información. Esto es supremamente importante. Y aquí tenemos un spoiler alert que espero que
lo tengan presente desde este momento hasta cuando lo volvamos a ver más adelante en la presentación, y es que el desarrollo, que nosotros debemos acercarnos más al desarrollo en lugar del crecimiento. La diferencia entre estos dos ya lo veremos más adelante, pero quiero que lo tengan ahí presente. Entonces, bueno, cuando los objetos no pueden adaptarse a esta Internet de las cosas, que es lo que ya nos viene encima ahora en esta nueva época, empiezan a acumularse porque dejan de ser útiles. Cada uno de nosotros sacará cuántas bolsas a la basura de nuestra casa, y es solamente la basura de las personas que viven en nuestro hogar. Pero si vamos más allá, esta basura se está acumulando en el planeta, y al igual que los números que veíamos al inicio, no somos conscientes de la cantidad de ese material. Para poderlo hacer un poco más entendible a nuestro cotidiano, imagínense, como esta frase lo dice, colocar 5 bolsas de plástico cada 30 centímetros, delineando las costas de toda la Tierra. 30 centímetros es lo que puede medir su antebrazo, y con esa frecuencia nosotros botamos basura al mundo. Tenemos que encontrar un nuevo camino hacia nuestro vínculo con la Tierra. Entonces, entramos nosotros los diseñadores industriales en una crisis de cómo podemos hacer que nuestra labor que se trata muchas veces de producir objetos, aunque no solamente esto, porque también el diseño se dedica a hacer servicios, a crear intangibles, pero gran parte de nuestra labor sí se enfoca en la creación de productos. Llega algún momento en el que todos nos preguntamos si realmente ese es el camino que debemos hacer. Y aquí les voy a leer textualmente esta frase de Víctor Papanek, que dice que hoy el diseño industrial ha colocado el asesinato en las bases de la producción en serie, al diseñar automóviles criminalmente inseguros que matan o mutilan a casi 1 millón de personas en todo el mundo cada año, al crear nuevas especies completas de basura permanente que abarrotan el paisaje, y al elegir materiales y procesos que contaminan el aire que respiramos. Los diseñadores se han convertido en una raza peligrosa. Bueno, esta frase es muy radical. Víctor Papanek la dijo ya hace bastantes años y seguramente diseñadores la habrán escuchado con anterioridad, pero si uno se pone a reflexionar, eso es algo que nos toca cotidianamente. Y si seguimos viendo, Philip Stark, la semana antepasada salió un artículo con esta frase que dice: el diseño es algo inútil. ¿Cómo pueden decir que nuestra labor es inútil? Si pudiese volver a elegir ahora mismo, sería médico, científico o bombero. Salvaría vidas. Y nosotros no somos conscientes de que nuestra labor como diseñadores también salva vidas. Sin embargo, está esa frasecita en la cabeza que nos dice: hombre, ¿y si dejo el diseño y mejor me dedico a hacer alguna otra cosa nueva? Inserte aquí cada uno su hobby, por favor. Sí, todos hemos pasado por esa crisis, pero no significa que ese sea el camino correcto tampoco. Tenemos que recordar que la Tierra es un organismo, no solamente organismos vivimos en ella, sino que ella es en sí misma un organismo, y que tiene procesos en los que nosotros no intervenimos a pesar de estar regados a lo largo del planeta. Por eso decir que nuestra labor como diseñadores daña al planeta es tener un ego muy grande como especie. Nosotros somos solo una pequeña especie de todas las que existen. Y aquí lo vemos más específicamente en esta imagen. Esta imagen se llama el árbol filogenético y significa que cada pequeña línea, como esta amarilla, es una especie. Imagínense cada uno su animal favorito, cualquiera, el que sea, el que se imagine. Ese animal es una de estas pequeñas líneas que está en este círculo de este árbol filogenético. Imagínense la cantidad de especies y nosotros somos solo una. Es maravilloso ver este árbol filogenético porque el señor Michael Pauling, uno de los representantes más relevantes, digamos, de la biomímesis, específicamente de la arquitectura biomimética, tiene una frase muy bella que dice que puede verse la naturaleza como un catálogo de productos que se ha visto beneficiado de un periodo de investigación y desarrollo de más de 3.8 millones de años. La Tierra existe hace mucho más, pero la vida en la Tierra existe hace esta cantidad de tiempo. Lleva solucionando retos desde ese momento, como la impermeabilidad, como la biodegradación, como el manejo de cargas de azufre, de carbono,
desde ese momento. Es decir, tenemos bastante que aprender de cómo los procesos en la Tierra le enseñan al diseño. Si nos vamos más detalladamente a ver los materiales, tenemos estas imágenes espectaculares, muchas de ellas son a una escala muy pequeña, pero quiero que por favor las detallen, encuentren en ellas patrones, formas, colores, de qué textura se la imaginan, qué detalles pueden abstraer de ellas. Entonces, si vemos los materiales, son en realidad soluciones microestructurales para todos estos retos de los que acabamos de hablar con anterioridad. Como por ejemplo, liberar presión, abarcar una mayor área superficial para aumentar o disminuir la temperatura. Entonces, puede ser que la solución de la que hablamos, la solución ecológica de la que hablamos, esté tan cerca del laboratorio de química como la mesa de diseño. Los diseñadores nos vemos muy ajenos a cómo funcionan los procesos científicos. Sin embargo, la conexión se puede dar a través de estas búsquedas ecológicas y tenemos la labor como gremio de diseño de acercarnos hacia estos ámbitos científicos. Pero bueno, si nosotros como diseñadores buscamos ecomateriales, si estamos cansados de ver que cada producto que hacemos es simplemente un elemento que va a terminar en el basurero dentro de X años, ¿cómo hacemos para dejar de convertirnos en ese vector de contaminación? Entonces vamos a entrar a ver ¿qué son los ecomateriales? ¿Con qué nos encontramos cuando hablamos de eco, comillas grandes, materiales? Estos términos, esta es la parte como más densa y seguramente si se pone uno a estudiarla en la bibliografía es una parte muy complicada de entender, pero apuesto que con estos memes se les quedan y no se les olviden. Entonces vamos a empezar del menos adecuado con el planeta al más adecuado con el planeta. Y los primeros son los llamados materiales ecológicos. Los materiales ecológicos tienen una ventaja con respecto a otros materiales para tener un impacto menor sobre el planeta. Pero estos materiales ecológicos no tienen una certeza de cuánta es su efectividad. Entonces, muchas veces podemos estar confiando en materiales aparentemente ecológicos cuando en realidad, como dice el meme, nos venden hipocresía. Luego entonces vamos a pasar a los materiales llamados biomateriales, que su nombre es bastante llamativo, digamos, porque suenan bastante acordes con lo que nosotros buscaríamos como diseñadores si queremos dejar de contaminar. Sin embargo, la definición de material está muy asociada al ámbito médico y se refiere a materiales que cumplen funciones en reemplazo de tejidos vivos, como por ejemplo una prótesis de titanio de fémur, que puede incluirse en cualquier cirugía, y a eso se le llama biomaterial, pero no por eso significa que el material sea biodegradable. Por ejemplo, las minas de titanio son de las más contaminantes a nivel mundial, y ese material es uno de los más costosos debido a los procesos de refinamiento que tiene. Al titanio se le llama biomaterial porque cumple la función de un tejido vivo, pero no necesariamente porque cumple una función ecológica. Luego, podemos pasar a los materiales degradables, que también uno podría pensar que son bastante buenos para el planeta, pero en realidad los materiales degradables solamente se degradan, no se biodegradan y ya vamos a ver por qué. Significa que este tipo de materiales son fragmentados a tamaños tan pequeños que no son perceptibles por el ojo humano y sin embargo siguen existiendo con esas mismas características contaminantes a escalas muy pequeñas dentro de las células o dentro de los organismos, es decir, que se acumulan en las cadenas tróficas. Por eso dicen a veces en los noticieros que se tomó una muestra de agua o de algún ser vivo del océano que tiene partículas de microplástico. Esas partículas son precisamente estos materiales degradables que se hacen tan pequeños que no los vemos, pero siguen ahí. Luego, entonces vamos a pasar a los materiales compostables, que ya nos suenan un poquito más cercano a lo que nosotros necesitamos. Los materiales compostables efectivamente se biodegradan y se descomponen, pero esto con un asterisco pequeño, y es que las condiciones de degradación tienen que ser muy específicas. Es decir,
La mayoría de estos materiales requieren temperaturas por arriba de 70 grados centígrados. Y eso significa que si usted pone este tipo de material en su basura, luego el camión se lo lleva, luego llega un relleno, ese material aún ahí no se va a poder degradar porque no cumple con esas condiciones especiales de degradación. Luego, ya vamos llegando. Este tipo de materiales se llama materiales biobasados. Los materiales biobasados son provenientes de recursos de carbono renovable, es decir, como por ejemplo lo que hace muchos años hacía Faber-Castell, que producía sus propios bosques y talaba sus propios bosques porque garantizaba que este tipo de materiales y de fuentes era renovable. Esto ya es un poquito más cercano a lo que nosotros necesitamos, pero todavía tenemos un ganador. Este tipo de materiales, los ganadores se llaman materiales biodegradables. ¿Sí? Es una palabra que escuchamos mucho, es muy común, y sin embargo todos estos términos que acabamos de ver se confunden con la palabra biodegradable. No debemos confundirla porque este tipo de materiales es el que usted puede tirar a su caneca, se irá al relleno y efectivamente allá se va a descomponer, pero cumple una función especial y es lo que lo hace el material ideal. Y es que este tipo de materiales es usado luego como alimento por otros organismos, es decir, se reintegra a los ciclos biológicos. Hacia allí es hacia donde nosotros como diseñadores debemos apuntar en la búsqueda de materiales para nuestros productos. Pero bueno, entonces, si nosotros estamos en esta búsqueda, ¿qué encontramos? Vamos a Google a ver qué nos dice Google. Como pueden ver en estas imágenes, si uno entra, puede encontrar este tipo de materiales que tiene un patrón. ¿Se encuentran? El patrón que tienen estas imágenes es el color café, digamos, como similar al café. Y es porque este tipo de materiales está asociado al no uso de tintas y de colorantes, que suelen ser una parte bastante contaminante de los productos. Este tipo de materiales se encuentra en un estado de elaboración un poco menor que el resto de materiales que podríamos encontrar en el mercado, pero aquí hay que tener cuidado porque no porque sea de ese color y no porque cuando lo busque en Google parezca ecológico, sea realmente ecológico. ¿Se acuerdan del primer tipo de materiales que vimos anteriormente? Sí, puede ser que sea este tipo de materiales. No queremos que nos pase eso en nuestros diseños. Por eso es muy importante estar muy enfocados en la búsqueda y tener unos parámetros muy claros de qué queremos encontrar en un material. ¿Se acuerdan de lo que habíamos visto anteriormente en las fotos? Este tipo de imágenes se los pedí que detallaran porque tienen texturas, tienen colores, tienen formas que no están presentes, por ejemplo, en estos que acabamos de encontrar. Pero volvemos a las opciones. Digamos que ya encontré un material que puede servir para lo que yo necesito. Es un material útil. Pero las preguntas nos atacan. ¿Será que eso sí va a ser rentable? ¿Será que eso sí va a hacer que mi labor como diseñador sea menos contaminante? ¿Será que si presento esta propuesta en mi empresa, la van a aceptar? ¿Y si va a vender? ¿No van a aparecer como productos de menor valor o van a aparecer un conglomerado de cosas recicladas? Que eso es lo que ninguno de nosotros como diseñador quiere. Nosotros como diseñadores vivimos con la incertidumbre todo el tiempo. Nuestro trabajo es llegar a algún punto que nosotros no conocemos y como sea tenemos que llegar allí. Entonces no hay que perder la fe durante el camino. Existen alternativas como por ejemplo estas dos que les presento hoy. Existen muchas otras, pero estas dos son como unos grandes núcleos de trabajo que podemos enfocarnos y que allí vamos a encontrar respuestas pues para hacer una mejor labor. La primera es la biomímesis y es la razón, y la biomímesis es la razón por la que yo resulté investigando sobre el tema de materiales, y es que esta filosofía o esta metodología de trabajo eh, tiene como lema crear condiciones que conduzcan a la vida. Uno dice, un diseñador que hace creando condiciones que conduzcan a la vida.
Pero sí, allí encontramos mucha información, como lo vimos anteriormente en las diapositivas, que decía que la naturaleza es un gran catálogo de productos. La siguiente alternativa es la economía circular, que tiene un apartado especial que se llama diseño circular y tiene mucho que ver con reintroducir los materiales a la ecosfera y la tecnosfera. La ecosfera, imagínense como una esfera en donde habitamos todos los seres vivos, incluidos la Tierra, incluidos nosotros, y la tecnosfera es una esfera en la que simplemente estamos los humanos con todas nuestras actividades, nuestros propósitos, incluso nuestros desechos también. Entonces, estas dos líneas hablan de cosas como energía, agua, y tienen estos enunciados que pueden ver ustedes ahí, que nos van dando una guía teórica hacia dónde tenemos que enfocar nuestras actividades para lograr un diseño acorde con el planeta. Sin embargo, eso sigue siendo muy teórico. Cuando uno habla de, por ejemplo, romper los productos en componentes benignos, puede parecer mucho a los materiales degradables y no a los biodegradables, o extraer el agua a un ritmo sostenible. Eso también puede parecer muy razonable, pero ¿a qué ritmo específicamente tenemos que enfocarnos? Entonces tenemos que ir un poco más hacia la práctica. ¿Cómo un diseñador escoge materiales? Usted, en su labor, está diseñando un producto que no sabe qué material escoger, que tiene ciertas características de resistencia. ¿Por dónde empieza? Google, por supuesto. Y dentro de esas grandes opciones tenemos estas cuatro que les presento acá. Esto es obtenido de una encuesta que realicé hace bastante tiempo de cómo los diseñadores escogemos los materiales. Entonces, la primera opción es catálogos o documentos. Usted va y busca y allí encontrará algún catálogo, algún material en algún catálogo que le pueda arrojar información sobre lo que usted necesita. También puede que usted esté casado con un fabricante. Usted va a donde el vecino que siempre le vende X cosa en la ferretería y él le da opciones pues para lo que usted necesita para su diseño. La siguiente es referencias o recomendaciones de colegas. Usted llama a su amigo diseñador de confianza y le pregunta, oiga, ¿usted de qué material haría esto? Y la siguiente es la experiencia, pero las personas que estamos empezando en el diseño puede que no tengamos esa cantidad de experiencia, entonces nos toca devolvernos a las tres anteriores. Pero esas metodologías sí son realmente confiables, o sea, realmente funcionan para lo que nosotros como diseñadores necesitamos hacer. Entonces, aquí tenemos que buscar metodologías de cómo escoger un buen material, ¿cierto? Les presento al señor Mike Ashby. Él en trabajo conjunto con Cara Johnson diseñaron una metodología de cómo escoger un material. Si ustedes van a Google y le preguntan las características de un material, seguramente les va a arrojar una tabla con propiedades físicas, con propiedades químicas, mecánicas de resistencia. Pero nosotros sí necesitamos eso. Nosotros podemos diseñar diciendo que el módulo de elasticidad es X. A nosotros puede servirnos esa información, pero no es lo que realmente nos va a servir para tomar decisiones de diseño. Entonces, Mike Ashby y Cara Johnson vieron que teníamos esta dificultad en escoger los materiales y crearon un programa que se llama CES EduPack, que es uno de los más costosos, lamento la noticia, uno de los más costosos para escoger materiales. Estas gráficas que ustedes ven acá son cada puntico o cada mancha, más bien, cada mancha que ven ustedes ahí es la información de un material con respecto a dos variables. ¿Sí? Ustedes pueden seleccionarlas y allí escoger qué tan X o qué tan Y quieren que un material sea para lo que ustedes buscan en sus productos. Esto lo hicieron, perdón, lo hicieron basado en 4 categorías especiales, que son las características, el tipo de material, la geometría y los procesos. La geometría es algo ya un poco más cercano a nuestra labor. Y lograron hacer que este programa predetermine el rendimiento de ese material con respecto a la geometría que nosotros creamos. Hicieron algo más, no solamente este programa que ustedes acaban de ver, sino
el término atributos. Quiero que piensen a qué les suena la palabra atributo. Es muy similar a lo que llaman también como prestaciones. Es decir, qué características nos muestra ese material, objeto o sistema o proceso que nos da información que es específicamente suyo y de ningún otro. Los atributos en este preciso formato de materiales hablan sobre cualidades perceptibles por los sentidos. Si a ustedes les dicen que el módulo de elasticidad de un material es X, vuelvo y pasa lo mismo que con los números, no les va a dar demasiada información. Ahora, si les dicen que un material es áspero, es rugoso, es granuloso, es líquido, ustedes pueden entender un poco más de qué se trata. Los diseñadores tenemos una forma muy distinta de aproximarnos a los materiales y es una forma sensible, óptica y táctil. Si ustedes de nuevo van a Google, muy difícilmente van a poder encontrar esta información a menos que tengan una imagen, ¿cierto? Por eso el sistema de atributos es tan importante y es muy importante que lo definamos en nuestra etapa de creación de producto porque estos atributos van a tener una función muy importante que es darle personalidad a nuestro producto. ¿Un producto con personalidad? Sí, un producto con personalidad. Por ejemplo, perdón, aprovechando la pausa, ¿imaginarían ustedes tomar vino en la copa de la izquierda? Creo que la tienen a la izquierda todos, ¿sí? Genera una sensación desagradable, ¿no? Como escozor, como que mejor ya no quiero vino, muchas gracias. Pero si me presentan el producto de la derecha, puedo pensarlo de nuevo, ¿cierto? Por eso los materiales son tan importantes en la forma en la que se define la personalidad de un producto. Habla más allá porque le brinda información, ¿le suena esa palabra? Alerta spoiler, información. Le brinda información a nuestro usuario sobre cómo usar este producto y sobre qué prestaciones nos va a dar a nosotros como usuarios. Entonces, ¿dónde podemos buscar este tipo de materiales? Aquí les traigo algunas fuentes, como por ejemplo, les voy a mostrar 4 principales en donde ustedes pueden buscar materiales, materiales desde cero, es decir, basados tanto en sus características, tanto a las características ingenieriles como las prestaciones que acabamos ya de ver. Entonces, este es el primero, que se llama Make It From. Ustedes pueden ir a la página, pueden seleccionar estas características y encontrar un filtro. Normalmente estas 4 páginas que les voy a mostrar, todas tienen filtros, aunque son filtros diferentes, por eso depende del material que ustedes estén buscando. Por ejemplo, esta página tiene ya características un poco más específicas como el brillo, si es translúcido, si tiene estructura, es decir, es rígido o no, si tiene textura o textura visual, que es diferente. Por ejemplo, la textura visual que tiene este elemento es muy diferente a la textura visual que tiene este elemento. A pesar de que ambos son negros, nos hablan de características y atributos muy distintos. Eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en esta página. También encontramos esta otra página que tiene algo muy importante que nos interesa mucho a los diseñadores y es cómo lo produzco, es decir, qué tipo de proceso productivo necesito. Es termoformable, es cortable con sierra, se deforma con el calor, se deforma con el frío. Este tipo de atributos lo podemos encontrar en esta página. Y esta última, que es Matrix, que es una página, está en italiano, la mayoría de su información está en italiano, pero tiene una versión en inglés. Entonces, también vale la pena, y esta es una de mis páginas favoritas, porque no solamente muestra materiales que están ya, digamos, en la industria, sino que están en innovación. Que a pesar de que nosotros no lo vamos a usar inmediatamente mañana en el producto que estemos buscando, sí nos pueden abrir una ventana hacia lo que les decía al inicio, que es aproximarnos hacia los laboratorios científicos
y decirle al científico, oiga, ¿qué tal si nosotros buscamos un material que tenga estas características? Seguramente ellos, con su conocimiento, van a poder traerlo a nuestro mundo real. Porque una de las cosas más fascinantes de mezclar ciencia y diseño es que ellos crean la teoría y nosotros hacemos la práctica, que es la parte divertida. Perdón si hay algún científico en sala, pero hay muchas cosas que llevadas a la práctica son bastante interesantes. Entonces, no olviden esa mezcla entre estas dos, esa conexión entre ciencia y diseño. Volvemos al spoiler alert. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de información y de desarrollo en lugar de crecimiento? Bueno, pues aquí vamos a hacer una aclaración muy importante y es que voy a abrir micrófonos para que alguien o el que quiera pueda por favor eh, decirnos en dónde puede ver la diferencia entre desarrollo y crecimiento. Aquí ya está las definiciones en pantalla, pero si hay alguno que quiera participar y decir qué percepción tiene de la palabra desarrollo y qué percepción tiene de la palabra crecimiento, puede hacerlo ahora. Pues a mí un ejemplo que se me ocurre son los ecosistemas que en vez de crecer indefinidamente logran como un equilibrio y se vuelven a ser más complejos incorporando información. Entonces, nuevos organismos o nuevas relaciones, en fin, evolucionando, mejor dicho, pero no crecen indefinidamente como un cáncer. Exactamente. ¿Alguien más que quiera darnos su percepción? Bueno, no se preocupen, yo también era muy tímida cuando me aproximaba a los laboratorios de ciencias. La diferencia radica en, podemos verlo como lo decía Samuel, en la naturaleza. Nosotros, los seres vivos, bueno, específicamente los seres humanos, nos desarrollamos y crecemos hasta los 21 años. Nuestras células aumentan su cantidad y eso significa un crecimiento, como Samuel lo decía anteriormente. Un ejemplo de eso puede ser el cáncer. Aumenta la cantidad y el crecimiento se refiere a eso, aumento de dimensiones, de tamaño o de cantidad. Pero cuando hablamos de desarrollo, vamos un poquito más allá. Y se trata sobre integrar información a la materia. ¿Cómo hacemos esto? ¿Qué es integrar información a la materia? Pues resulta que esto es uno de los puntos más importantes en la actualidad sobre cómo innovar en materiales, integrar información a la materia. Si ustedes tratan de imaginar la palabra información en su cabeza, seguramente van a aparecer, no sé, quizás líneas que conectan puntos, ¿cierto? El color azul es, si ustedes entran a Google y buscan información, muchas de las imágenes que van a encontrar son de color azul, que este color está asociado a la percepción de futuro. Por algún motivo, creemos que la información viene siempre del futuro y no del pasado, que ya vamos a ver por qué es tan importante la información del pasado. Entonces, volvemos. Lo importante es entender que el desarrollo es diferente a crecimiento y que desarrollo es integrar información a la materia. Pero ¿cómo entendemos esto? ¿Cómo lo aterrizamos a nuestro mundo cotidiano? Si nosotros tenemos una hoja de papel, ¿cierto? Y hacemos un doblez, nosotros vamos a dejar de tener una hoja que simplemente ondea, ¿cierto? Y le vamos a otorgar la posibilidad de soportar una mayor carga ahí. Es decir, le estamos diciendo a la hoja que por ese punto necesitamos que sostenga una mayor carga. Si nosotros seguimos haciendo dobleces, vamos a seguir integrando información a la materia. Lo que antes era una simple hoja que se doblaba y que se flexaba, eh, ahora ya tiene información sobre cómo sostener una carga, sobre una morfología, sobre unos ángulos. Es decir, estamos sí, desarrollando la hoja. Si nosotros seguimos integrando información a la materia, que es al punto donde los materiales deben llegar, es que logramos transmitir un mensaje a través de la información que integramos a la materia. Un ejemplo de ello son es el origami. Y es que si seguimos integrando información a la materia, podemos transmitir mensajes.
no solamente mensajes funcionales, sino mensajes conceptuales, como por ejemplo Halloween, como por ejemplo en esta imagen. Feliz Halloween a todos. Continuemos. Entonces, 3 pasos para la innovación de materiales en el ejercicio práctico de inmediato. Si hablamos otra vez de irnos a los laboratorios científicos, más ahora en pandemia, seguramente se nos va a hacer muy difícil. Pero eso no significa que no podamos integrar todo este conocimiento a nuestro cotidiano. El primer paso para integrar la innovación de materiales a nuestros procesos cotidianos es darle un nuevo contexto a materiales naturales. Anteriormente les había comentado que el color azul está asociado al futuro y que la información aparentemente viene del futuro, pero hay mucha información que viene del pasado, como pasa con los materiales naturales. Si nosotros hablamos con indígenas, ellos tienen información no solamente sobre materiales, sino cómo ellos se comportan, cómo los materiales se comportan con respecto a temperaturas, a presiones, y por eso logran hacer cosas tan sorprendentes como construcciones, como las construcciones antiguas, por medio de materiales tan, comillas, rudimentarios como los que se encontraban antes, porque no estaban refinados. Esos materiales, estoy hablando de materiales como por ejemplo el yute, como por ejemplo el fique, que nosotros podemos ir a un lugar como el Pasaje Rivas, que espero algunos lo conozcan, y vamos a encontrar muchos objetos hechos de este tipo de materiales, que se consideran artesanías y que se consideran materiales que no pueden evolucionar. Pero resulta que algo muy importante, y es que este tipo de materiales no están caracterizados, es decir, no puede ir usted a un libro y buscar la tensión de una fibra de yute. Eso los aleja mucho de nuestra labor y de la labor de los ingenieros, que también se dedican mucho a esta labor de materiales. Y gracias a que no hay información disponible, estos materiales naturales no se aprovechan. Pero no por ello quiere decir que no sean increíbles. Ejemplos que ya quizás algunos conocen como la telaraña, como el nácar, que son materiales fabricados por la naturaleza, que no debemos tampoco pasar a la bioutilización, que significa coger un material y simplemente emplearlo para labores humanas, sino buscar nuevas posibilidades de combinarlos con, sí, con oportunidades de diseño actuales, como estas lámparas, por ejemplo. Estas lámparas son creadas por el estudio de Jay Watson, se llaman Biomass Light, y lo que hacen son unas lámparas de techo en un lugar, están colocadas en un lugar muy lujoso, pero al ver unos troncos del techo colgados con luz, genera muchas preguntas, ¿no? Eso es una de las cosas que tenemos que procurar nosotros en nuestro ejercicio de diseño, y es generar muchas preguntas para otros y para nosotros mismos. El siguiente ítem de cómo llevar la innovación de materiales al cotidiano es combinar elementos tecnológicos como luces o componentes electrónicos con materiales, con materiales tradicionales, digamos. Esta impresora la lanzó Samsung en el año 2013, se llama Origami, y todos sus componentes internos funcionan como una impresora normal con materiales que usualmente se usan en una impresora, pero la carcasa está hecha completamente de cartón. Eso aparentemente no es un gran salto, pero lograr cambiar la cantidad de plástico que tiene una impresora por un material como este, pues sí genera preguntas. Es hacia allá donde debemos ir, generar preguntas. El siguiente paso para la innovación en materiales es buscar reemplazo a materiales contaminantes con otros con características similares. En este punto, pues lo ideal sería que nosotros pudiéramos ir a la papelería, preguntarle al señor de la papelería si tiene un material que sea biodegradable y que no reemplace el poliestireno, por ejemplo. Eso no está tan cerca de nosotros, pero es cuestión de investigar y de recordar que la curiosidad es una de las guías más importantes de los diseñadores y que a veces la olvidamos por irnos tanto hacia las metodologías y hacia como la rigurosidad, dejamos de escucharnos. Y aquí hay mucha información valiosa, es decir, atrévanse a explorar nuevas posibilidades de materiales combinados. Recuerden que en la naturaleza los materiales se presentan como gradientes, es decir,
Aquí podemos tener un material muy duro y hay una continuación y en este extremo puede haber un material muy suave. No hubo una ruptura específica entre este material duro y en este material suave, sino hay un gradiente que los materiales se van entremezclando para llegar de un punto hacia otro. Eso es algo que podemos empezar a hacer al combinar, al reemplazar materiales contaminantes con otros con características similares. Entonces, bueno, si empezamos a hablar de materiales que ya existan, ¿qué encontramos? ¿Qué materiales hay que nos puedan sorprender? El primero es este filamento de cáñamo. El cáñamo está en muchos lugares del mundo muy poco aceptado porque la planta es de la familia similar a la marihuana y por eso en muchos lugares no se ha aceptado. Sin embargo, es uno de los materiales con mayor resistencia mecánica que hay y que ahora que está siendo procesado se pueden hacer cosas como en esta imagen, que es algo fabuloso, que lograron imprimir en 3D el filamento de cáñamo. La impresión 3D es una tecnología relativamente nueva, ya lleva bastante en el mercado, pero hace una década no podíamos dar el lujo, no nos podíamos dar el lujo de ir a imprimir en 3D. Que ahora lo podemos hacer en filamento de cáñamo y que tengamos la certeza de que ese material se va a poder lanzar a la basura y degradarse y biodegradarse, nos da mayores certezas hacia dónde podemos guiar nuestra labor. El siguiente material es el Curran, que es, esto que ustedes ven acá son unas ayudas unas ayudas para personas que están en situaciones de discapacidad, no recuerdo la palabra en ese momento, pero funcionan como órtesis, gracias, funcionan como pues ayudas mecánicas para las personas que tienen dificultad para caminar y lo fantástico de esto es que están hechas de celulosa. Cuando nosotros tenemos una hoja como esta hoja, ustedes saben, salió de un árbol, en algún momento fue un árbol, y bajo muchos procesos, después de ser sometida a muchos procesos, se quitó la lignina, que es un componente químico que le da rigidez a los materiales biológicos, y logró convertirse en algo como esto. Lo que hace el Curran es aprovechar esa lignina y aprovechar la combinación, el tratamiento de la celulosa para lograr un material como este que es de aspecto polimérico. Algo similar pasa con el Zeoform, que también usa la lignina como sustrato para crear un material de aspecto polimérico. Nosotros, quizás por las facilidades que hay en el mercado de encontrar materiales plásticos, por lo económico que son, por lo fácil que es trabajar con ellos, nos inclinamos mucho a ese tipo de materiales y me atrevería a decir que el 70% de los prototipos que hice durante mi carrera tuvieron componentes plásticos. Nosotros empezamos a contaminar, recuerden, no solamente desde que nosotros somos profesionales, desde que nos entregan el cartón, sino desde los procesos creativos en los que estamos bocetando y luego pasamos a un prototipo. Esos prototipos también, si uno empieza a prototipar desde el inicio de su carrera, buscando este tipo de materiales, cuando se gradúen quizás van a poder tener un rango más amplio de materiales conocidos, que es un poco lo que busco con esta charla y es abrir el panorama y generar esas preguntas de las que hablábamos para que la curiosidad los pueda guiar hacia nuevos materiales. Aquí ahí solamente les voy a mostrar 6, la cantidad que hay y que se están produciendo actualmente son infinitos, pero lo más importante es ver que el plástico, el cartón, el papel, las arcillas, no son los únicos materiales con los que podemos prototipar desde nuestro ejercicio inicial de diseño, sino que hay una cantidad infinita, desde las ramas del árbol que se caen en el parque al frente de su casa. O sea, desde ese punto se puede generar un cambio pues en el diseño. Aquí vemos otros materiales. Este de los tenis se llama Muskin y ahora está muy en boga los materiales derivados de hongos. Lo que hacen es coger la parte superior
de la cabeza del hongo y crear una película muy similar, que da una textura muy similar al cuero o en algunos, en otros tipos de procesamiento muy similar al terciopelo y crear cosas fabulosas como esta, que podemos ver también cómo se relaciona con, una de las diapositivas anteriores que vimos, y es que mezclan plástico en la suela, que es inevitable en este punto, el plástico sí se necesita para la suela, con materiales degradables como por ejemplo es este Musky. Luego pasamos al microboard. Este también es un material derivado de hongos y se está utilizando actualmente para reemplazar los contenidos protectores de icopor que se utilizan tanto en la industria. Uno va a comprar un televisor, compra lo que sea, un radio que viene en una caja así de pequeña y allí va a encontrar el icopor. Imagínense que en vez de encontrar el icopor, pudiéramos encontrar dos carcasas de hongo que usted tira a la basura y ya en 2 semanas no las va a encontrar porque se degradaron. Sería fantástico. Todo esto está hecho de las raíces de los hongos. Este microboard está hecho a base de micelio. También tenemos aquí el cocodot. Este tiene un proceso un poco más complejo. Imagínense volver un coco redondo a una lámina plana. Eso tiene un proceso productivo bastante dispendioso, pero es bastante interesante por los terminados y por las texturas visuales que da. Es también biodegradable. Y es importante resaltar que aunque no estemos incluyendo materiales que sean 100% biodegradables, si empezamos a dar estos pasos paulatinos, seguramente sí vamos a poder llegar en algún punto a que ustedes puedan sacar un producto que esté en su portafolio y decir, este producto es completamente biodegradable y si lo tira a su basura, en un mes ya no estará. Eso sería un cambio fantástico. Aquí hay que ver algo importante y es que nosotros seguimos considerándonos muy, muy lejanos de la ciencia, pero tenemos que ver que los primeros biomateriales están en nuestra cocina. Sí, todos los días, ustedes o quizás alguien en su casa se levanta, hace el desayuno y se encuentra con, qué rico, unos huevos pericos. Los que no han hablado quizás con sus abuelas, ellas usaban la clara del huevo para reparar las porcelanas que se partían antes. Con mucho cuidado lo usaban y es uno de los pegamentos más eficientes de la naturaleza que pueden tener ustedes ya, que si necesitan pegar, adherir papel con alguna otra superficie, usan clara de huevo y allí hay un biomaterial que se va a degradar, que sirve como adhesivo y pues, que es revolucionario. Usar biomateriales es revolucionario en este momento de la historia. Tenemos la clara de huevo, tenemos también, por ejemplo, la superficie interna que hay dentro de las alberjas, dentro de la cáscara, la vaina de las alberjas. Esa película, hay lugares del mundo donde la retiran y la usan, la dejan secar y la usan como papel. Pues no van a poderse hacer ese proceso en su casa, seguramente va a ser bastante dispendioso. Lo que quiero es abrirles el panorama y mostrarles que en su cocina hay una enorme cantidad de cosas que ustedes seguramente no han visto. Mañana, por favor, cuando se levanten a hacer el desayuno, vean qué encuentran. Encuentran colores, encuentran texturas, encuentran, por supuesto, sabores, pero cada uno de estos materiales les da unos atributos y una información diferente, que es muy aprovechable y que no solamente sirve como biomaterial, sino también como bioinspiración para sus productos, para sus creaciones. Desde un tomate cortado en sentido longitudinal, si ustedes lo abren así pueden ver la imagen de las cruzadas, no recuerdo cómo se llama, la cruz de las cruzadas que se usaban en las banderas de las cruzadas, está en un tomate, así. Entonces, no olviden que hay mucha información que es muy útil para su ejercicio de diseño. Bueno, y si yo quiero seguir haciendo parte y este rollo está interesante, ¿a dónde puedo remitirme pues para seguir buscando información y seguir haciendo cambios? Pues aquí les traigo algunas cuentas de Instagram que son interesantes y que son referentes
en el uso de los biomateriales. Quizás si me pongo a explicarles cada una va a ser bastante largo y tedioso, sería más fácil que ustedes en esos ratos de Instagram del día puedan pasar, scrollearlos y ver que están haciendo unas cosas increíbles. Les puedo apostar que van a encontrar el color café como los materiales que veíamos los ecológicos al inicio, pero también van a encontrar una gama de color increíble y una gama de texturas increíbles que ustedes van a empezar a repensar cómo están haciendo sus diseños. De estas 6 les puedo recomendar mucho BioWaves porque no solamente hace el ejercicio de creación de biomaterial, sino que, como se ve en la imagen, ya hace una aplicación directa a cómo integrarla a un diseño de producto. Ellos crean moda con estos materiales. Entonces es bastante interesante ver el recorrido que está haciendo Instagram, por lo menos, que es una forma de traer la ciencia pues a lo cotidiano, no solamente dejarla en los papers y en los laboratorios, pues que hay mucho que ver acá, muchos colores, muchas texturas, mucha inspiración. Aquí hay otras 6 cuentas. De esta Etimo Materiales tiene unos colores increíbles, realmente no sé cómo los logran, quizás usan colorantes para comida, alimentos de nuevo, biomateriales. Entonces encuentran ahí una gama altísima de colores. Y no, esperen, creo que es en el anterior. Materium es de los más antiguos, de las cuentas más antiguas que tiene mayor contenido de materiales. Scovitech también es una cuenta que lleva bastante tiempo. La cuenta no lleva bastante tiempo, pero ellos como empresa llevan bastante tiempo y muchos de esos productos son basados en hongos. Entonces, eso es bastante interesante de ver. Y Biology Studio, justamente por estos días también está haciendo charlas respecto a cómo sus procesos de creación se han dado. Y tienen una parte muy especial y es que le dan valor a los materiales tradicionales. Como les decía anteriormente, los materiales no son solamente los que crea la NASA para lanzar los cohetes espaciales, es también el yute, es también las cáscaras de las frutas. Y ellos en esas charlas, creo que quedan 2 más estas 2 próximas semanas que vienen, están contando su historia de cómo llegaron a esa investigación de materiales desde lo cotidiano, literalmente desde su cocina. Si ven todas estas cuentas, tienen muestras muy pequeñas de materiales, porque todas estas cuentas no tienen todavía una escala industrial que sería lo óptimo, porque llegar allá pues, requiere de una inversión y de unos procesos más largos y de un músculo económico mayor. Pero no por eso deja de ser interesante todos estos ejercicios que se están haciendo en cuanto a los materiales. Entonces, bueno, vamos a pasar a las conclusiones. Nosotros como diseñadores tenemos una gran responsabilidad con nuestro entorno inmediato y con el mundo. Todos los días tenemos relación con el mundo y todos los días producimos ideas. Y no solamente los diseñadores, yo he hablado durante la charla todo el tiempo de los diseñadores, pero no hay que olvidar que el diseño es un ejercicio inherente al ser humano. Nosotros todo el tiempo estamos buscando cómo modificar nuestro entorno para que nos sea más cómodo. Y bueno, en ese ejercicio, no solamente es del diseño, sino cualquier persona que clave una puntilla para poner un cuadro está adaptando el entorno así. Y ahí hay una responsabilidad sobre dónde compra la puntilla, dónde compra el martillo, por qué lo compra allí. Si uno se pone a hacer ese ejercicio, quizás es demasiado dispendioso, porque hacer la trazabilidad de todos los productos es difícil, pero sí es importante que tengamos conciencia sobre de dónde obtenemos los recursos y los elementos para crear. Lo siguiente es promover la transdisciplina a través de la interdisciplina. Son 2 palabras que parecen la misma. Y la diferencia radica en que la transdisciplina es, yo me junto
con un químico y él sabe de química y yo sé de diseño y él me brinda su conocimiento y yo también el mío a él y podemos lograr en conjunto una creación que combine estos dos saberes. La transdisciplina es cuando yo le enseño un poquito de diseño al químico y el químico me enseña un poquito de química a mí. Ahí ya empezamos a tener una comprensión mayor sobre las áreas de conocimiento y seguramente el provecho de los productos que se van a obtener de allí van a ser mucho mayores porque cuando la interdisciplina empieza a darse no solamente con química, sino con biología o con botánica, pues ese gran conocimiento se empieza a entremezclar entre todos y ahí es que salen las grandes ideas. Lo siguiente es que los biomateriales que están presentes en Colombia son, sí, efectivamente en su mayoría de un proceso artesanal, pero esto hay que verlo más como una oportunidad que como una limitación. Lo que les decía anteriormente del pasaje Rivas, todos estos objetos que encontramos allí pueden verse subvalorados y pueden verse como materiales que ya no van a evolucionar más, pero eso se debe a la falta de información que hay sobre ellos. Y nuestro trabajo puede ser, ¿por qué no?, empezar a caracterizar estos materiales para tener una cantidad de información mayor y poderle dar unos usos diferentes como los que ya vimos, por ejemplo, en las lámparas de biomás o, bueno, siguiente biodiseño puede estar en sus manos. Lo siguiente importante es salir del confort de materiales, es decir, como les decía anteriormente, dejar que la curiosidad y la intuición nos guíen como una herramienta metodológica. No hay que ver la intuición y la curiosidad como algo, como el bombillo que se enciende, sino como un ejercicio cotidiano. El ejercicio de hacerse preguntas, de hacérselas a otros, de cuestionar cómo funciona el mundo y por qué funciona de esa manera, para encontrar nuevas posibilidades. Y lo siguiente es que no seamos tímidos frente a la ciencia de materiales, lo de ir literalmente a golpear a la puerta del laboratorio de química o de biología, o ir a ver el mundo en un microscopio. No es solamente un cuento, o sea, realmente así funciona, así es como se hacen estas conexiones, es salir de la facultad de diseño, irse a biología y encontrarse con un biólogo y tener una charla sobre cualquier cosa que puedan tener en común que les pueda arrojar información sobre cómo funciona el mundo vivo para traer esa información al mundo del diseño. Porque nosotros también tenemos mucho que aportarles a ellos, no solamente la ciencia a nosotros, a nuestra labor, sino nosotros a la ciencia también. Pero lo más importante que quiero de esta charla es que recuerden el spoiler alert del inicio. Es que lo más importante para el desarrollo de materiales en la actualidad es integrar información a la materia. Ya lo vieron, desde el origami hasta lo que su imaginación pueda brindarles.